¿Qué fue el Bogotazo? Antes de pasar a los acontecimientos, debemos repasar quiénes eran los personajes y el contexto de la época. La política era dominada por los conservadores que, a pesar de las elecciones, siempre salían victoriosos en las contiendas electorales y sus candidatos en las mayorías de los cargos. Jorge Eliezer Gaitán nació en 1989, fue jurista, escritor, activista, abogado y político colombiano, militante del Partido Liberal, apoyado por ideas socialistas. El 9 de abril de 1948, a eso de la 1 de la tarde, le dispararon a Jorge Eliezer Gaitán, el líder de los liberales. Luego de esto, la multitud atacó y mató al primer implicado en el asesinato, que fue Juan Roa Sierra. Su cuerpo quedó desnudo y destrozado. En las horas de la tarde, alrededor de las 4, en lo que hoy se conoce como el Centro Histórico en Bogotá, se vivía en un infierno. Las casas empezaron a derrumbarse, los tranvías y carros a incendiarse, los edificios, en su mayoría públicos, también estuvieron cubiertos por las llamas. Esto provocó un completo caos en la capital colombiana, hasta el punto de que no se supieron con exactitud cuántas personas fueron encontradas sin vida por el acontecimiento del 9 de abril. Este suceso hoy en día se le conoce como el Bogotazo. Gaitán no solamente fue un ídolo de masas, Gaitán también tuvo en sus manos la responsabilidad de romper en dos el paradigma histórico del Partido Liberal, de cambiar quizás el orden de la nación, de cambiar muchísimas cosas. Su trayectoria política y su trayectoria educativa lo llevaron a lugares donde antes no se pudo explorar. Pero las consecuencias de su muerte no solamente fueron en el Bogotazo, también fueron mucho más allá. Con la temprana renuncia del presidente Mariano Ospina y la anticipación de las elecciones que dio como ganadora Laureano Gómez Castro, se vinieron para Colombia reformas inmediatas dentro de los bloques bipartidistas que permitieron la llegada al poder de Gustavo Rojas Pinilla y la posterior conformación del Frente Nacional. En lo político, el Partido Liberal jamás se recuperó. Siguió dividido, siguió por caminos distintos, por orillas del pensamiento diferentes. Y la violencia se recrudeció. Pero entraría otro actor más, que no eran los típicos liberales ni los típicos conservadores. Serían las ideologías de izquierda que tomarían la insurgencia militar y el desarrollo por las armas de sus ideas a través de las luchas subversivas. La muerte de Gaitán fue la muerte del primer indicio de la probabilidad de la disminución de la violencia y del establecimiento en el siglo XX de un orden nacional fuerte. Fue el inicio del fin de la Constitución anterior. La gran crítica que podemos hacer el día de hoy frente a todos estos hechos que han marcado la historia de Colombia, como por ejemplo lo fue el Bogotazo el 9 de abril del 48, cuando Juan Roa Sierra mató al caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, es el siguiente. Pongamos por ejemplo que hay personas que hoy día en el pasado, ¿cierto?, defendían esos principios sociales, esos principios más liberales de realidad en cuanto a su ideología política. Pero hoy día, en la hora de elegir, a la hora de defender a políticos, defienden a esas personas que, si nos ponemos a visualizar, si la historia fuese otra, serían esos personajes que hubiesen mandado a matar a Jorge Eliezer Gaitán, o que estuviesen involucrados de forma directa o indirecta con la muerte del caudillo. Hoy por hoy Colombia tiene que empezar a entender que a los líderes que han matado, que han silenciado a lo largo de la historia, a los grandes líderes políticos, a los grandes líderes de opinión, los han asesinado justamente por tener ese enfoque. Y de forma irónica, las personas que los defendían, los apoyaban en el pasado, hoy están del lado contrario de la historia. Colombia no ha entendido su historia, Colombia no ha comprendido su historia, y creo que ese es uno de los grandes puntos que debemos empezar a enfrentar como sociedad. Esa es una de las grandes críticas que podemos realizar el día de hoy.